mi set de grabación. Un abrazo de mis hermanos ahí. Hola, soy José Manuel Solana y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Sideway. Hoy hablaremos de un tema vital en ambientes supervivientes ofídicos. Nos acompaña Diego González, instructor Sideway, un experto en supervivencia y seguridad en trabajo de campo, además de ser un conocedor de serpientes. También me acompaña, como siempre, mi colega, el coronel Alfonso Flores. Diego González es una persona que nos conocemos, pues creo recordar, para la fecha soy un desastre, pero creo que podría ser desde el 2015, 2016. Coincidimos en una revista ya extinguida, era Pure Survival, como articulistas, y bueno, pues hemos tenido oportunidad de coincidir ahí en su país de origen, en Colombia, en un congreso Sideway, congreso de turismo, y bueno, para mí siempre es un placer compartir cualquier actividad con Diego, sea en persona, sea a distancia y más, y coincido con un amigo común que es el coronel Alfonso Flores, que por supuesto son amigos pues desde hace muchísimo tiempo, ambos instructores Sideway, y sin más dilación pues paso la palabra al coronel para que haga también una indicación al respecto sobre Diego y sobre lo que vamos a tratar. Adelante. Muchas gracias, José Manuel. Muchas gracias a Diego por aceptar nuestra invitación. Antes de empezar con el tema que nos atañe el día de hoy, y a pesar de que nos conocemos hace muchos años, me gustaría que los que nos están sintonizando sepan quién es Diego González. Por favor, Diego, cuéntanos quién es Diego González. Ok, bueno, primero que todo, pues muchas gracias por esta invitación. Muchas gracias a José, pues el placer nuevamente de verlo cada que tenemos la oportunidad. Muchas gracias al coronel Alfonso Flores, con que me haya dado pues esta oportunidad de dirigirme a todos ustedes. Mi nombre es Diego González. Estoy en el mundo outdoors desde hace aproximadamente 45, 46 años, dedicado a la aventura al 100% hoy día como profesión, inicialmente como hobby, pero después cuando me doy cuenta de la cantidad de situaciones que suceden en campo, muchas veces por irresponsabilidad nuestra, casi siempre nuestra, me di a la tarea de, desde muchísimos años, empezar a generar prevención en todo lo relacionado con trabajo de campo. Y eso nos lleva a muchas cosas de selva, y donde la selva nos tenemos que servir de ella para muchas actividades, tanto académicas como investigativas. También en aventura, en deportes de aventura. Empecé a escribir sobre la prevención del riesgo, y durante todos los años pues empecé a generar mucho estudio con relación a la prevención de los riesgos que se pueden presentar precisamente cuando realizamos actividades outdoor, llámese campamento, llámese deporte de aventura, llámese investigación, llámese el profesor que va con sus alumnos de la universidad a hacer trabajo de campo, llámese cualquier carrera, biología, geología, antropología, veterinaria, zootecnia, llámese cualquier cosa donde el ser humano tenga que poner un pie fuera de su zona de confort, fuera de su casa. Ahí es cuando inicia en esa época lo relacionado con la supervivencia, con el bushcraft, con todo lo que es seguridad preventiva, y siempre buscando la mejor manera de profesionalizar a las personas, y que cuando salgan a disfrutar de esta actividad de campo puedan tener un retorno a casa felices, habiendo logrado el objetivo principal.
Entonces, básicamente es la función que realiza Escape Colombia. Nosotros tenemos un grupo de profesionales que está capacitado precisamente para poder atender todos estos requerimientos donde los elementos más básicos te pueden salvar la vida en un momento determinado. Muy bien, Alfonso. ¿Quieres añadir algo más? ¿Alguna? Sí, ya muchas gracias a Diego por esa introducción. Ahora con respecto al tema que nos atañe el día de hoy, queremos profundizar un poco más aprovechando tu experiencia y tu experticia en el tema de los accidentes ofídicos, porque esto es un riesgo muy latente y es mucha la ignorancia que aún se tiene con respecto a los procedimientos a seguir antes, durante y después de un accidente de este tipo. Además de que no se cuenta en la mayoría de países de América Latina con los recursos, llámense sueros, atención, capacidad en puestos médicos e inclusive a veces errores en los mismos centros médicos. Entonces, con respecto a este tema, podemos empezar hablando, Diego, si te parece, los tipos de veneno y cómo actúa cada uno de estos tipos de veneno. Por ejemplo, cada veneno que puede entrar al cuerpo afecta determinadas situaciones en nuestro organismo y actúan en tiempos muy distintos. ¿Nos podrías explicar este tema? Bueno, cuando hablamos de trabajo de campo, tenemos que tener en cuenta que hay muchos riesgos en el ambiente. Llevo muchísimos años trabajando en selva. Los que me conocen saben que han sido situaciones siempre muy complejas y las serpientes siempre han estado en esa línea. Pero más que hablar y continuar a estas alturas de la vida con los mitos y con las cosas, tengo que decir que las serpientes son los animales mitificados que hay sobre la faz del planeta. Y eso obedece a muchas culturas que de una u otra manera, como decimos en Colombia, le han echado el agua sucia al pobrecito, al animal, cuando el animal pues no tiene muchas veces velas en ese entierro. Es un adagio popular muy colombiano. La serpiente está muy mitificada en todas las culturas. Y sin ir muy lejos y sin hablar de religiones, pues uno de los libros que le hace daño o le ha hecho daño a las serpientes, en uno de los libros, en uno de sus apartes, es el libro del Génesis, donde dice que la serpiente es el diablo. ¿Y esto por qué lo digo? Me sucedió el año pasado. Todo lo hablo con ejemplos. El año pasado estaba en una visita de campo y encontré un señor que había matado a una serpiente. Y yo le pregunté, hey, ¿pero por qué la mata? Me dijo, es que en la Biblia dice que es el diablo. Entonces, muchas veces uno queda desarmado ante esa situación, porque ya están dándole una connotación diabólica a un animal que su única culpa es existir. Uno no puede, y cito al doctor César Quiroga, gran amigo mío, ya fallecido, falleció el año pasado, un golpe muy duro, tanto desde el punto de vista de amistad, como desde el punto de vista científico. Con él trabajé mucho tiempo en el Serpentario Nacional, y él decía, no tienes que matar todo lo que temes o desconoces, y aquí es donde entra la primera acción, el conocimiento. El conocimiento es fundamental. Si yo tengo conocimiento, y hoy día que existen todos estos medios de redes sociales, cuando ya tú puedes con el celular googlear y vas a encontrar todas las definiciones, muchas de las definiciones acertadas, ya puedes estar un poco más allá del conocimiento y no la ignorancia, que es la que genera precisamente estos daños. Hay un tema muy importante, y es que si yo voy a disponer de la vida de un animal, me voy a acercar, me voy a enfrentar a un animal, yo tengo que recordar que el animal también está dispuesto a defenderse. Y ahí es donde se puede generar un accidente ofídico, y mucho más letal. Entonces, es importante primero comprender eso y llevar al conocimiento que todos los animalitos tienen unos comportamientos dependiendo de su especie. Entender ese comportamiento es muy importante para poder quitarnos el mito de la cabeza. Eso hace más segura nuestra visita en campo. Si yo comprendo cómo funciona el animal, si yo entiendo que el lugar que voy a visitar tiene estos animales,
debo de estar preparado para, dado el caso, interactuar con ellos y que mi visita simplemente sea el objetivo de contemplar la belleza de una serpiente y no tener que enfrentarme a ella por el simple desconocimiento y tener que matarla. Eso nos ha llevado a entender muchas cosas. Los venenos en algunas partes ustedes encontrarán que existen dos tipos de venenos, el hemotóxico, el neurotóxico. En otras partes te hablan de tres tipos de venenos. Siempre hacen referencia al neurotóxico, al, perdón, al hemotóxico y al citotóxico. Y hay unos que confunden el citotóxico con el hemotóxico, porque tiene, digamos que algunos componentes muy similares. Estos venenos actúan de manera diferente y depende muchísimo de la composición del veneno, de la cantidad de veneno y del organismo que lo recibe. Me explico. Y lo voy a explicar simplemente con un ejemplo. Hay una serpiente, o en algunos lugares hay una serpiente que le dicen, es que esa serpiente se llama la 24 pasos. Y en ese lugar la conocen como la serpiente 24 pasos. Y le dicen, venga, ¿por qué la serpiente se llama 24 pasos? Y folclóricamente, en la región donde tiene ese nombre, dicen, no, es que usted da 24 pasos y se muere. Y ese dicho de esa persona es escuchado por otros, y así se extiende la famosa serpiente 24 horas, 24 pasos, que da 24 pasos y la persona se muere. Eso es falso. Eso no lo sabemos, depende de varios puntos. Uno de ellos es la cantidad de veneno que la serpiente haya inyectado en el organismo. La cantidad de veneno. Eso es algo que difícilmente se sabe en el momento de la mordedura. No sabemos. Porque ninguna serpiente tiene un medidor de veneno. Eso es como yo preguntarle a Alfonso, hey, Alfonso, tan pronto veo tu carro, sé que tiene tantos gotas de gasolina o tantos galones de gasolina. Yo no lo puedo saber. Es más, muchas veces tú que eres el dueño ni siquiera puedes saber cuánto. Tendrías que hacer un estudio muy detallado para saber cuánto veneno hay dentro de una serpiente y cuánto veneno generó esa expulsión del veneno. Nadie sabe la cantidad de veneno en el momento de la mordedura que puede expulsar un animal. Puede que sea una mordedura seca. Una mordedura seca es aquella que se genera a través del animal, pero no deposita veneno. Y de hecho hay estudios que dicen que el 60%, cito al doctor Juan Manuel Rengifo, un gran mentor mío, y él decía, el 60% de la mordedura de una serpiente venenosa no inyecta veneno. Porque en esa primera mordedura la serpiente está generando es una defensa. Hay que entender que la serpiente no te quiere morder. Tú estás obligando a que la serpiente te muerda y la serpiente se tiene que defender. Pero una de las características de su defensa es generar una mordedura seca que no inyecta veneno, que lo está haciendo simplemente por defensa porque la serpiente sabe en su biología que no puede comerse a ese ser humano. Y el veneno de la serpiente, hay que entenderlo, está hecho exclusivamente para poder matar una presa y podérsela comer. Si yo entiendo eso, académicamente, que está comprobado, ya puedo decir, hey, entonces la serpiente no me va a morder a mí por una necedad de la serpiente. La serpiente me muerde porque está siendo afectada en su territorio, se siente amenazada y ella lo que va a hacer es defenderse. Pero ella hace varios patrones antes de generar esa mordedura y de inyectar ese veneno. El primer patrón, hombre, pues se va a enroscar y va a alzar la cabeza porque está fijando el elemento del cual ella se siente amenazada, o el individuo o el depredador del que se siente amenazada. Está sacudiendo la cola. En estos casos, la gran mayoría de víboras, sobre todo, por ejemplo, las botros y los crótalos, sacuden la cola. Eso es otra advertencia. Si yo entiendo esos dos primeros pasos, no me voy a enfrentar al accidente. Y viene el tercer paso, que es el primer lance que hace el animal, y muy posiblemente exista una mordedura seca. ¿Dónde debo de tener cuidado? Quizás en la segunda mordedura. Porque en la segunda mordedura la serpiente asimila que ya no hubo un entendimiento de parte del ser humano, entonces ya tiene que defenderse sí o sí. Para la serpiente eso es un problema, porque ella está gastando su veneno en algo que no le está generando alimento. Eso es complicado para el animal. O sea, yo estoy hablando desde el punto de vista como si el animal tuviera conocimiento, para que no me vayan a regañar los biólogos que están viendo el programa. Entonces,
En conclusión, no sabemos la cantidad de veneno que inyecta la serpiente. Segundo, no sabemos la recepción del cuerpo hacia el veneno. Puede que a mi edad, Diego González, sea hipertenso, sea diabético, tenga problemas físicos, que cualquier gota de ese veneno acelere en un proceso de salud, de envenenamiento negativo hacia la persona. Como puede que sea una persona que tiene buenas defensas, buenos glóbulos blancos, leucocitos, que puedan generar una barrera para esa gotica de veneno del animal. Todo es relativo y ahí es donde viene. Ya sabiendo eso, podemos hablar de las repercusiones de los venenos. Hay un veneno neurotóxico, básicamente que es el que corresponde a los elápidos y a los crótalos. El veneno neurotóxico ataca el sistema nervioso central, pueden ya todo lo que es la función motora. Cuando hay una mordedura de coral efectiva, o sea, que inyecta veneno, puede haber algo que se llama la tosis palpebral, que se empiezan a caerse los párpados como si fuera un tema de somnolencia. También hay una afectación respiratoria, donde la persona empieza a perder aire. Y está el veneno hemotóxico y citotóxico, que son con los resultados más escandalosos, porque empiezan a generar necrosis en la piel, empiezan a generar sangre en nuestras funciones, y las inflamaciones son perfectamente visibles al ojo humano, lo que escandaliza a la persona que fue víctima de la mordedura, y eso puede hacer que interiormente dentro de su físico le genere depresiones o le genere situaciones tan complejas que él mismo pueda llegar a autodestruirse psicológicamente por el efecto de la mordedura. Hay que tener en cuenta que la mordedura sucedió en sitios lejanos, donde el traslado, esos minutos de traslado, van a hacer la diferencia entre estar bien o estar mal. Entonces, eso es básicamente lo que hay que tener en cuenta con los tipos de venenos. Muy bien, muy interesante, Diego. Mira, relacionado con esto, hay serpientes cuyo veneno combinan más de un tipo de efectos tóxicos. ¿Cómo de común es este tipo de venenos en las serpientes de Hispanoamérica? Y quisiera que nos hablaras en particular de una serpiente con la cual, pues, en la época en la que viví en Centroamérica, pues he coincidido en algunas ocasiones y he tenido la oportunidad de ver también los efectos en primera persona, con una mordedura o picadura, como se le quiera denominar, en una pierna, pues una persona que trabajaba en un potrero. Esta serpiente es la Botros atrox, y bueno, creo que la llamáis talla X por allí, en Colombia, si no me corriges. En Costa Rica la llaman terciopelo, y bueno, quizá pudiera ser un ejemplo de serpiente que hablamos Centroamérica, por supuesto. Si hablamos de continentes como África o Australia, pues estaríamos hablando de otras especies que no se dan en este continente. Pero en particular, estas serpientes, que son las que estadísticamente, al menos en este país, en Costa Rica, por ejemplo, en Panamá también, ocasionan más accidentes con personas que trabajan en el campo, como digo, bueno, en potreros, en otros biomas. ¿Qué nos podrías decir sobre las serpientes que combinan los diferentes efectos tóxicos, y en particular sobre esta especie que, como digo, es tan común? Bueno, hay otras otra variedad, que es el Botros asper, y otra de la misma familia, pero bueno, yo creo que la más común es esta, y si no me corriges, la Botros atrox. Y bueno, pues esa sería mi pregunta, Diego. Ok,
Bueno, para nosotros en Colombia, el principal, la estadística de mordedura más grande, pues están las botros, eh, sea botros asper, botros atros, botros rumbeatus, botros ayerbei. También tenemos con las botriesis, hay más o menos unas 5 especies de botriesis, es casi como de la misma familia, eso depende pues de la ubicación geográfica. También tenemos las laquesis, acá conocida como verrugoso. También tenemos las portidium, que son las patoco, son unas víboras pues mucho más pequeñas, como para citar, y fuera de los celápidos, que son las corales. O sea, en las corales no me voy a centrar tanto porque a pesar de que yo creo que somos uno de los países más ricos del mundo en corales, tenemos 31 especies más o menos reportadas de acuerdo al dato que vi en Reptilia Database. Me voy a centrar también en las víboras, sobre todo en las víboras. Ah, y se me olvidaba, los crótalos, que son las cascabeles. Aquí tenemos el crótalos durices cumanensis. En fin, hay mucha estadística de mordedura. Creo que tengo por ahí una estadística que quiero compartir con ustedes ahora, acerca de la cantidad, sobre todo porque pues es la serpiente más común, de más presencia y la que más tiene accidentes ofídicos en Colombia. Sin embargo, tengo que decir que a pesar de que existe tanta mordedura, los sueros antiofídicos son muy, muy buenos, han sido probados en estas circunstancias y el sistema de salud lo tiene como obligatorio. Esto también se le debe al profesor Juan Manuel Rengifo, a quien si está viendo esto, pues le mando un saludo, un abrazo muy grande. Entonces, él hizo parte de conseguir ese antiveneno, el cual pues ya hace parte del Instituto de Salud, y digamos que, bueno, no sé, ojalá no me vayan a crucificar por lo que voy a decir, pero creo, de acuerdo a lo que yo tengo entendido, que debe de estar en todos los puestos de atención de envenenamientos en Colombia. Tiene que estar, y es del plan obligatorio de salud que tiene el colombiano. ¿Cuál es el problema? El problema radica en el traslado del paciente. Sí hemos tenido muertos precisamente por el traslado de la persona hacia el lugar de atención. Eso es algo con lo que nadie quiere lidiar, pero lo tenemos. Y ya sería entrar en consecuciones políticas que no quiero tocar, porque vuelvo y repito, uno en este mundo no quiere que lo vayan a satanizar por respuestas. No soy periodista para generar dedo en la llaga sobre si se muere una persona o no se muere una persona, porque lo mío es seguridad preventiva, pero sí tengo que decir que de eso pues les voy a contar más adelante sobre las estadísticas, que es la serpiente que más genera accidente ofídico en Colombia. Acá, pues, en varias regiones, folclóricamente se le conoce, bueno, talla X, boquidorada, cuatro narices, barriga amarilla, pudridora, cabeza de candado. Si nos vamos para el sur del continente, pues allá se va a denominar yarará. Si nos vamos para Centroamérica va a ser terciopelo, para los gringos va a ser la fleur de lance, pero en realidad es una botros, que es la serpiente pues más común, venenosa, que nosotros tenemos en Colombia, específicamente en Colombia, en muchos de nuestros territorios. Ya el tema de si es botros atros, si es botros asper, si es botriechis y demás, eso ya se lo dejo a los que realmente se dedican a identificar estos animales diariamente. Pero para mí, desde el punto de vista de la seguridad preventiva, lo único que me interesa es que la persona sepa manejar la prevención antes de, y saber que cualquiera de estos animales con una mordedura nos va a generar un inconveniente, llámese como se llame. Ok, acabas de hablar de un tema muy, muy importante. Ya nos dijiste que de estadística nos vas a decir ahora. Sobre todo lo que nos interesa saber es las serpientes con mayor incidencia de accidentes. Pero con respecto a esta situación de la acción preventiva y el manejo de crisis en una situación de accidente ofídico, yo he tenido desafortunadamente la oportunidad de ver
errores en el personal médico en los puestos de salud. También el hecho de no tener, tú me imagino que también lo viviste en las Fuerzas Armadas, no tener la posibilidad en muchos puntos de encontrar el suero, no se encuentra. Y el desconocimiento en muchos casos de personal médico con respecto a cómo actuar. Con respecto a eso, dos cosas. Uno es esta atención en zonas remotas. Me parece que es importante tenerla en cuenta, sobre todo porque la mayoría de empresas y organizaciones están, que nos siguen tienen actividades en estas zonas, pero además para la misma población que está en estas regiones. Eh, También el hecho, veía la otra vez a un enfermero que estaba ofreciendo unas chupas para extraer el veneno que las venden en el mercado. O otros utilizan médicos brujos o temas de este tipo, pues que cuando yo doy las capacitaciones a las empresas es muy lógico que un seguro no va a cubrir una situación de estas. Entonces, pero en la población del común, en la gente del común, a veces esto hace que hay un subregistro real de los accidentes que han ocurrido, porque pues no informan o se hacen un tratamiento muy básico o mueres con un tratamiento que no fue el adecuado y no reportan. ¿Qué nos dices al respecto? Bueno, lo primero que nosotros tenemos que comprender, entender desde el punto de vista científico, y lo digo con todo el respeto ancestral de las comunidades, así me digan que la selva es una farmacia, que es muy cierto, lo primero que tengo que decir es que lo único efectivo para tratar una mordedura de serpiente efectiva que inyectó veneno se llama suero antiofídico. No hay más. Segundo, nosotros nos tenemos que enfrentar a una realidad y es el olvido en el que están las comunidades y los tratamientos ancestrales que ellos siempre han hecho. Como te digo, no voy a cuestionar a nadie porque entrar en una pelea ahora con alguien que dice o afirma que el rezo, que comerse la hiel del animal, que haber utilizado el extractor de venenos le funcionó, es muy complicado. Es mi palabra de él contra la palabra mía. Y como le digo, eso es una discusión que yo no voy a tener. Desde el punto de vista de mi experiencia, manejando tantos años animales, y por estar en el Serpentario Nacional, por hacer parte del Centro de Protección de Fauna de mi ciudad, donde tengo que manejar liberaciones de animales toda la semana, todo el tiempo, desde hace muchísimos años, lo afirmo y lo reafirmo que lo único efectivo se llama suero antiofídico. Ahora, existen unas causas donde la persona cree que el rezo, que comerse la hiel del animal y que utilizar la chupa extractora hacen que él lo pueda decir, lo pueda afirmar, así está equivocado. Entonces, una de ellas es recordar que no todas las mordeduras de serpiente inyectan veneno, porque es una mordedura seca. De eso también hemos tenido muchos casos. Y la persona, pues que está en ese tema, que lo presenció, dice, es que lo mordió una serpiente, le echaron el rezo, le echaron la pócima, le echaron la contra y se salvó. O si no, dígame cómo se salvó. Pues, hombre, si fue una mordedura seca, no va a pasar nada. Segundo caso, mordedura de serpiente que no es venenosa. Cuando hay una mordedura de serpiente que no es venenosa y la persona no conoce las especies, pues va a decir, es que yo vi que lo mordió una serpiente y le arrancó sangre y una cantidad de cosas, pero no era una serpiente venenosa. También funciona mucho el tema psíquico. Lo acaba de morder una serpiente, entonces me voy a morir. Y uno mismo como persona se autoflagela en su mente y puede entrar en depresiones y uno mismo puede llevarse a consecuencias. Entonces, por eso es tan importante tener calma cuando esto sucede. Y específicamente con el extractor de venenos, yo tengo uno, lo tengo desde hace muchísimo tiempo. La empresa que los estaba ofertando me lo regaló para que hiciéramos unas pruebas. Obviamente, pues yo le dije desde un inicio que eso no era funcional, eso la verdad no sirve. El extractor de venenos
fue una creación muy buena desde hace muchísimos años, no sé de quién, alguien la patentó, los crearon, los vendieron, ustedes saben en la vida que todo es negocio. Alguien me preguntó, ¿y entonces por qué permiten su venta? Le dije, pues por la misma razón que permiten la venta del azúcar, o la venta de cosas que a uno le hacen daño, o las armas, por la misma razón. Es todo en la vida siempre se va a un negocio y a unas patentes. Pero en fin, este extractor yo lo tuve durante muchísimo tiempo y tengo que decir que es efectivo para algo, no para serpientes. Tengo que decir que es efectivo para algo. Y a mí me funcionó sacándome un aguijón de una picadura de abeja. Una abeja me picó aquí en el cuello y yo utilicé el extractor como especie de chupa y me sacó el aguijón. Después en otra no me funcionó tan bien, pero esa chupa, ese extractor es funcional donde hay músculo. Si hay hueso, no es funcional. Primero. Segundo, no es para venenos de serpiente. Tengamos en cuenta que cuando hay una mordedura de serpiente, prácticamente desde el momento del inicio de la mordedura, la serpiente en microsegundos ya lleva veneno desde sus glándulas a través de sus colmillos, ya lleva veneno, lo que hace que en el momento de la mordedura ya lo esparza. Y si es un veneno de origen hemotóxico, citotóxico, va a empezar a manifestarse en el tejido. Entonces, si está en el tejido, ¿cómo carajos lo voy a extraer con una chupa? Lo que yo hago es que si coloco la chupa de extracción de veneno en la piel, lo que puedo hacer es que acelero el progreso, el proceso de destrucción del tejido, contribuyendo a una amputación del miembro de una manera muchísimo más rápida. Yo le coloco el ejemplo a mis alumnos. Eso es como cuando tú matas una cucaracha, la cucaracha está muerta y vuelves y te paras en ella a seguirla matando. Por eso es tan delicado ese proceso y no soy amigo del tema de los extractores, porque los extractores para eso no funcionan. Yo parto de una base médica, que estamos hablando de elementos líquidos en el organismo y estamos hablando de elementos sólidos en el organismo. Un elemento sólido se puede extraer, pero es que el veneno es un elemento líquido. Ese elemento no se extrae, ese elemento hay que contrarrestarlo y se contrarresta con suero antiofídico. La ciencia nos ha enseñado eso durante los últimos años, pero estamos en esa transición de los mitos ancestrales versus la ciencia, que la gente lleva mucho más años viendo morir familiares en el campo por una mordedura de serpiente que realidades científicas en la demostración del suero antiofídico. Esa es una realidad. Y por eso van a pasar todavía muchísimos años hasta que generemos una educación completa, tanto en la gente que está en el campo como en la gente que está en la ciudad, sobre olvidar el tema de los mitos de las serpientes y entender que la serpiente es un animal que hace parte de nuestro ecosistema y que matar al animal es un tema demasiado complicado porque estoy contribuyendo a la destrucción de nuestro ecosistema. Porque la serpiente tiene una función específica y una de las funciones es controlar las plagas. Entonces, si yo mato a la serpiente, ¿quién va a controlar las plagas? Yo simplemente tengo que saber que yo soy el invasor. Cuando voy a la selva a hacer mis actividades de aventura, outdoors, como se llame, tengo que estar preparado psicológicamente para encontrarme con cualquier especie silvestre. Y tengo que comprender cuál es la conducta del animal, cómo es el comportamiento del animal, para poder evadir esas cosas antes de, y no esperar a que suceda. Uno de los consejos que yo más le doy a mis alumnos aventureros es, ojo, y es una máxima de seguridad, el trabajo de campo. Entre más lejos se interne en la selva, tiene que tener en cuenta que más problemas puede llegar a tener. Usted toma la decisión. ¿Usted quiere irse bien adentro de la selva o quiere irse poco adentro? Cualquiera de las dos opciones, en el caso de un accidente ofídico, puede marcar la diferencia porque aquí estamos hablando de tiempo. Y una de las medidas de seguridad dentro de lo que hay que hacer del proceso de la mordedura, que se lo digo a todo el mundo y siempre se lo sostengo, la primera, identifique al animal. La segunda, marque la hora del accidente. Y la tercera, busque el hospital más cercano. Ese tema de la aplicación del suero antiofídico en el lugar,
eso no funciona tan bien como la gente piensa. La gente piensa que esto es una película y la gente le hace caso muchas veces a la ficción, que rajan la herida y que sale el veneno, que vamos a succionar la herida y ya tenemos. Imagínate uno succionando la herida. ¿Qué tal que el paciente tenga SIDA, hepatitis B, cualquier enfermedad en la sangre? Pues me va a generar una transmisión. Ese es el mal ejemplo que dan muchas veces algunos programas de televisión con la famosa succión de una mordedura. Eso es algo completamente equivocado. Más para este siglo. Hacer un torniquete es peor, es destructivo, porque es que el torniquete está hecho para detener flujos de sangre, no venenos. Y si usted hace un torniquete, está contribuyendo a la aceleración de un proceso de amputación, porque está destruyendo el tejido en caso de que la mordedura sea una mordedura efectiva, una mordedura donde se ha inyectado veneno. Que vamos a echarle café, vamos a echarle alcohol, que nada, pomada, crema, nada, absolutamente nada. Lo único que sirve son las tres cosas. Identifique el animal, porque cuando usted llegue al centro médico, debe de explicarle por lo menos a la persona de urgencias a qué se va a enfrentar. Segundo, marque la hora del accidente porque empieza a jugar el reloj en contra suya. Y tercero, buscar el hospital más cercano con unas condiciones de traslado del paciente, que el paciente tiene que estar calmado, que transportelo en posición semisentada, que no le vaya, no se vaya a involucrar en un segundo accidente, que esto también pasa. Una de las costumbres locales que ha sucedido mucho en Colombia es que cuando hay una mordedura de serpiente, la persona se expone a una segunda mordedura, a tratar de matar el animal para llevarlo. Y esto todavía sucede. Hace poco me di cuenta en un caso de urgencias que me llamaba el médico tratante y me decía, oiga, acá me trajeron el animal, ¿yo qué hago? Yo decía, Dios mío, o sea, no entiendo por qué tienen que llevar el animal y lo matan, le quitan la cabeza y lo llevan dentro de una bolsa y meten la cabeza dentro de la bolsa, por Dios. La gente no sabe que la cabeza por reflejo sigue activa y se vuelve más peligrosa porque ya no está pegada al cuerpo y tiene una capacidad de movimiento de 360 grados. La cabeza de una serpiente no es la cabeza de un ser humano que muere en el acto. La cabeza de la serpiente cuando queda separada todavía tiene tiempo para seguir inoculando el veneno. Entonces a eso se exponen las personas por ignorancia y llegan al hospital y abren el saco y está la serpiente con la cabeza aparte y cuando abren la cabeza todavía se mueve. Afortunadamente el médico no metió la mano para meterle la cabeza. Afortunadamente. Entonces a esos riesgos nos sometemos por ignorancia muchas veces. Esto no es una película de Indiana Jones que carga el antídoto en caso de que lo envenenen y si lo envenenan él se toma el antídoto e inmediatamente le pasa. No, esto es la vida real. Y el envenenamiento tiene que atacarse en un centro de salud que tenga las condiciones. Diego, en relación a esto que estabas comentando, quería señalar otro mito que es interesante que de forma muy concreta puedas aclarar entre tanto aficionado, podemos llamarle, por no llamar irresponsable a la hora de tratar estos temas. Y fíjate, voy a comentarte otra anécdota. En el tiempo en que vivía en Costa Rica, tuve la oportunidad pues, de compartir muchas horas con el teniente coronel Cliff Corrington, que participó en la guerra de Corea, muy joven, en la guerra de Vietnam y en la Segunda Guerra Mundial, casi nada, y sobrevivió a estas tres guerras. Entre su kit de supervivencia, él fue instructor de las fuerzas especiales en Colombia contra la insurgencia, etcétera. De ahí el libro que él escribió y que yo transcribí, que se llama 1958 y que está publicado, pues entre su kit de supervivencia, curiosamente, había algo que él me regaló y que desgraciadamente no pude recuperar como recuerdo histórico, que era precisamente un kit antiofídico basado
en una especie de bomba que succionaba de forma mecánica, es decir, no había que aplicar los labios para succionar la boca, sino que era una especie de bomba que era la que hacía esta función de absorber. De hecho, él todavía mantenía la teoría de que en situaciones muy extremas, pues esto, si no había otra cosa, pues habría que intentarlo. No es que fuera defensor del dispositivo, pero bueno, yo lo cuento como anécdota porque pude verlo en persona y quiero comentar aquí que formaba parte del kit de supervivencia de las fuerzas de intervención en selva del ejército de Estados Unidos. Es decir, fijaos hasta qué punto, hasta qué extremo, el mito de que la absorción mecánica servía para poder minimizar, si no reducir, por supuesto, pero sí minimizar los efectos del veneno. Ha quedado claro, con toda esta exposición que has hecho, que esto no es así. Y ahora paso a la pregunta. Mira, los sueros antiofídicos provocan distintos efectos según la naturaleza del paciente y su condición física o patologías previas. Has hablado antes de alergias. ¿Qué puedes decirnos sobre el mito existente de su aplicación indiscriminada fuera del ámbito hospitalario? Porque se ha visto muchas veces, o se ha planteado la idea de que yo llevo el suero conmigo en forma de kit, digamos, de supervivencia como elemento, y puedo coger este suero y administrarlo pues indiscriminadamente al paciente, esperando que la aplicación hecha in situ, sin una formación previa, sin unas pruebas que tú has apuntado hace un momento, pues pueden aliviar este proceso de envenenamiento. ¿Qué nos puedes decir de esto, Diego? Bueno, no, personalmente, como Diego González, no lo haría y no estoy de acuerdo con que eso se haga en campo, porque soy convencido, he trabajado muchísimo con médicos y uno tiene que estar siempre del lado de la ciencia. Bueno, hay casos de casos que pueden generar, digamos, como algo positivo, pero uno jamás los puede relacionar con el caso puntual. Y soy enemigo de la utilización en campo porque vuelvo y reitero, para mí la mordedura de serpiente es un envenenamiento y el envenenamiento lo tiene que atacar un médico en un hospital con los respectivos elementos para contrarrestar el envenenamiento. Eso no se atiende en campo. Lo máximo a lo que podemos llegar es tener el suero antiofídico, llegar con el suero antiofídico al centro de urgencias, decir, tengo el suero antiofídico para utilizarlo en caso de que el hospital no lo tenga, porque aquí es la vida de la persona. Eso sí se hace. Entonces, en mi centro en el Centro de Protección de Fauna tenemos unos sueros antiofídicos precisamente para eso. En caso de que se necesiten, hay empresas. Señor. Diego, para completar eso, de hecho, un solo suero, una sola aplicación puede no ser suficiente. Obvio, es que, vuelvo y repito, nadie sabe la cantidad de veneno que una serpiente le inyecta a un ser humano. Nadie lo sabe. Entonces, esa es una de las razones por las cuales yo no puedo, vuelvo y reitero lo que dije anteriormente, esto no es Indiana Jones, esto no es una película donde, me mordió la serpiente, tómese el antídoto y ya pasa. No, la realidad es algo muy diferente. Yo tengo que comprender que el suero antiofídico tiene en unas dosis y las dosis son acordes al tipo de envenenamiento. Entonces, cuando se hacen las pruebas antialérgicas, tiene que venir el médico y aplicar los sueros antiofídicos con las respectivas soluciones y demás, y tienen que esperar la evolución del paciente, y con base en la evolución se le coloca más suero antiofídico o simplemente se le da de alta. Pero eso lo tiene que saber, y eso solamente lo sabe un médico. Si yo, como aventurero, me meto en ese procedimiento, sería un procedimiento invasivo. Diego, con respecto a lo que acabas de decir, efectivamente es muy importante para los que nos están siguiendo que tengan en cuenta que muchos de los programas o
podcast o cualquiera de estos medios utilizados hoy para producir contenido, pueden tener situaciones que no son reales. Eh, es un ejemplo, y tú me dirás si me equivoco o no, es el tema de que además de que no sabemos qué cantidad inocula cada serpiente en el momento de la mordida, también es importante tener en cuenta lo siguiente, que eso pues lo explicarías tú como experto. El tema de la edad de la serpiente es importante, si es una cría inocula todo el veneno o si es más adulta menos. También tiene que ver con el tipo de serpiente, por ejemplo, no es lo mismo la mordedura neurotóxica de una coral que una hemotóxica de otro tipo de víboras en el tiempo en que este veneno, no solamente en el tiempo que este veneno logra su efecto, sino en la detección de la mordida, porque entiendo yo que las corales tienen los dientes mucho más pequeños y pueden no ser detectada la mordida a tiempo, y cuando empieza la pitosis palpebral y otros síntomas empiezas a darte cuenta de eso. Por favor, explícanos este tema que me parece que es muy importante. Bueno, de todo lo que estabas como tratando de preguntarme, pues salen varias respuestas. Si se me olvida alguna, pues me excusan. Es que también pues la retención en estos momentos de la información no es tan fácil ni tan concreta. Por eso voy a tratar de ser lo más específico posible. Primero, sí, es cierto lo de las corales. Generalmente la mordedura de una coral no se siente. La estadística de mordeduras de coral en Colombia son mínimas, porque realmente para que una coral muerda es difícil, se requiere de manipulación, es decir, de una presencia de un ser humano que coge la serpiente y la manipula para que exista un accidente ofídico. Generalmente las corales pues no son tan agresivas. Ojo, entiendan, una cosa es agresividad y otra cosa es veneno. Son dos cosas diferentes. Hay serpientes que son agresivas, pero no son venenosas. Hay serpientes que son venenosas y no son agresivas. O hay serpientes que son agresivas y venenosas. Eso depende de la especie y de la naturaleza del animal. Pero para ir al caso de las corales, primero que tienen unos colmillos muy pequeños, se necesita que la persona la esté manipulando en la gran mayoría de casos, no siempre. Porque si yo estoy caminando descalzo y me paro en una coral, pues voy a tener ahí el accidente ofídico. Entonces, la inoculación de veneno es muy pequeña, es mínima, pero es una dosis suficiente para poder matar a una persona. Puede ser, se da como un piquete de zancudo. De hecho, las estadísticas que hay en Colombia de mordeduras casi siempre ha sido en niños, que por el desconocimiento en el momento, digamos que la manipula, la ve muy bonita con sus colorcitos, se la pone de collar, se la pone de manilla, y puede llegar a suceder el accidente ofídico. La mordedura no es escandalosa, en el sentido en que puede figurar como un piquete por el mismo tamaño de su colmillo. El tema es, después de un tiempo, no sé, 3 horas, 4 horas, cuando empieza a haber ausencia respiratoria en el niño y ya el sistema nervioso pues empieza a generar estos efectos tanto de la falta de respiración como de la tosis palpebral, cuando empiezan a caerse los párpados y demás, y después luego las consecuencias médicas que esto puede llegar a traer. Eso es con corales. Entonces, volviendo al tema de las víboras, el tamaño, la víbora grande, la víbora pequeña, hay que entender primero la biología del animal. Una víbora grande necesita alimento grande para poderse mantener. Una víbora pequeña necesita alimento pequeño para poderse mantener. Es mucho más fácil conseguir alimento pequeño que conseguir alimento para una serpiente grande. Como el alimento de la serpiente grande es tan difícil de conseguir, por eso las serpientes dosifican la pérdida de su veneno en el momento de la mordedura, precisamente para no quedarse y no morir de inanición, morir de hambre. Con la serpiente pequeña no necesita dosificar tanto, pero adicional a eso también se ha encontrado, los estudios científicos lo dicen, que se ha encontrado variaciones en las proteínas del veneno, lo que puede hacer que la mordedura de una serpiente pequeña, de una víbora pequeña, pues sea muchísimo más letal que el de una serpiente grande. Esos son varios factores que influyen. Bueno, entonces tenemos unas estadísticas de mordeduras de accidentes ofídicos en Colombia en el último año, hasta esta fecha, que habla de 1.435 accidentes de botros versus
12 muertos. Entonces, la estadística de mordeduras es grande, pero la estadística de mortalidad es mínima. Quiere decir que la gran mayoría ha sido solucionado con suero antiofídico. Entonces, vamos nuevamente. 1.435 por Botros versus 12 muertos. En Crótalos, que son las cascabeles, 71 mordeduras, 71 accidentes antiofídicos versus 2 muertos. También la incidencia del suero antiofídico es bastante alta. En caso de la quesis, que son las verrugosas, tenemos 6 reportes de accidente antiofídico, 0 muertes, a pesar de que la laquesis es una serpiente altamente venenosa, pero se pudo contrarrestar con suero antiofídico. De Micrurus, tenemos un reporte de 21 fallecidos. Creo que ese reporte es desde hace 5 años, si no estoy mal, si la memoria en estos momentos no me juega una mala pasada. Estamos hablando de 21 casos. El reporte de mortalidad no lo tengo exactamente, no me apareció, pero sé que la incidencia de coral es muchísimo más pequeña porque, repito, para que exista un accidente de coral es mucho más complicado. Los casos. ¿Hay casos mal atendidos en Colombia? Sí. ¿Demoras en llegar al centro de salud? Sí. ¿Incapacidad de conseguir transporte? Sí. Pero a eso tenemos que agregarle también otra que es de gran preocupación, y eso lo tuvimos en un caso que se me presentó hace unos 2 años. Esto es un caso real, sucedido en una comunidad rural cerca a la ciudad de Santa Marta. Me reportaron un accidente ofídico, de inmediato pues hice llamado al municipio más cercano para una atención médica, o sea, lo más inmediatamente posible. Y una vez ya se había informado, el paciente se negó a trasladarse hasta el municipio, teniendo en cuenta pues que el traslado era demorado, eran más o menos desde su lugar de origen en la montaña hasta el municipio, se demoraba más o menos unas 2 horas, 3 horas en llegar. Él dijo textualmente que él no se movilizaba porque el pastor de la iglesia ya lo había puesto en oración. ¿Ok? Hasta ahí yo creo que estamos claros. En ese orden de ideas, hablé con la familia y le dije, por favor, movilícenlo rápido. Hay que movilizarlo, hay que llevarlo, no importa. El pastor lo puso en oraciones, está bien. Recen por el camino, encomiéndeselo a Dios, pero necesito que se movilice para que le hagan el tratamiento médico que lo están esperando en el municipio. Definitivamente se negó. Hablé con la policía del pueblo, del lugar, y la policía dijo, no podemos hacer nada porque si él no quiere bajar no lo podemos obligar. Esperemos a ver qué pasa. Eso fue un día jueves. No se me olvida, un día jueves. El sábado en horas de la mañana el señor falleció a causa de la mordedura del animal. Entonces, ese es uno de los casos más recordados que yo tengo en esta región sobre el uso inadecuado de un proceso tan delicado como es este en el tema del riesgo. Este es uno de los tantos ejemplos de la manipulación inadecuada, de la creencia inadecuada acerca de un accidente ofídico. Y como este caso, hay muchos más casos que no conozco, que sé que existen, y otros tantos que he conocido, pero no quiero llenar este podcast con esa cantidad de experiencias negativas que han enlutado a hogares en Colombia. Bien, Diego, pues no puedo por menos que agradecerte el hecho de haber compartido tu conocimiento y experiencias. Como dije al principio, siempre es un verdadero placer coincidir contigo para abordar cualquiera de los temas que tienen que ver con la supervivencia y con las actividades en la naturaleza. En este caso ha sido un tema más ceñido al entorno, digamos, tropical, por decirlo de alguna manera. En Europa tenemos problemas también con serpientes, pero a una escala muchísimo menor. Quiero comentar que, aunque nos hemos ceñido en este caso, repito, a una casuística en un área muy determinada, pero bueno, entiendo que a todo espectador, aunque no esté geográficamente vinculado a este problema, pues también le puede interesar, tanto en cuanto que cada vez se viaja más y quizá estas personas son las que más expuestas están
puesto que para ellos es algo que no es en ningún modo habitual encontrarse con este tipo de fenómenos, de encuentros con estos animales, y creo que aunque no residan en estas áreas, pues cualquier persona creo que debe poner oído a estos datos que nos ha dado Diego. Y repito, es siempre un placer. Desde aquí me despido, no sin invitarte de nuevo. Así es, José. Diego, muchas gracias por acompañarnos. Es muy importante que tengamos en cuenta que la naturaleza nos cobra muy caro la falta de preparación. Y sobre todo en actividades en ambientes hostiles, ten en cuenta ese tipo de consejos. Dale like a este video, compártelo, porque recuerda que estos videos salvan vidas. Diego, para terminar, quiero que nos digas tu página web, a dónde pueden conseguirte. Todos estos datos son muy importantes. Bueno, muchas gracias a José, muchas gracias a Alfonso por la invitación. Mis redes sociales, Instagram, estamos escuela.escapecolombia, en TikTok, escuela.escapecolombia. Básicamente, pues, tengo estas dos redes sociales. Cualquier cosa me pueden consultar, me pueden preguntar, y desde que sea de mi conocimiento, con mucho gusto puedo resolver todas las inquietudes, y si no, lo averiguo. Les mando un abrazo y muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas Gracias gracias por siempre, estarnos siguiendo. Diego, y hasta la próxima, que será más pronto que tarde. Un abrazo fuerte desde España. Un abrazo. Gracias.